Bueno, ya sabes, Félix Martín, fiscal, que esta es la radio, esta es la vida, y aquí vamos saltando de una cosa a otra, y tenemos pendiente a ver si hoy es el tercer y último capítulo, tercera y última entrega sobre los feminicidios, los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. ¿Verdad que las 2 últimas semanas yo creo que nos han servido desde luego para tomar conciencia de la magnitud del drama terrible que viven las mujeres allí en esa ciudad y en todo México? Recordamos siempre ese dato de que España tiene aproximadamente 19 veces la población de Ciudad Juárez, y sin embargo en Ciudad Juárez en un año aproximadamente se asesinan a las mujeres que se asesinan en España en 5 años. Y que la semana pasada también nos sirvió para hacer un repaso por los horrorosos feminicidios producidos en el país, en México en general, que había rasgos comunes, dijimos, en la mayoría de esos crímenes, ¿verdad? Félix destacaba desde la extrema crueldad, la dejación de funciones por las autoridades en la investigación, bueno, incluso la culpabilización de las propias víctimas. Y hoy, para este tercer y último capítulo, Félix, yo te voy a pedir si es posible enfocarlo como una especie de... Parece mentira, pero hay esperanza, hay algo de esperanza. Sí se puede hacer algo. Pues te agradezco mucho que le demos este enfoque, porque efectivamente tienes razón. ¿Sabes, Roberto, que me ha pasado de esta semana, para que nos sintamos orgullosos, los chicos y las chicas que hacemos de Amanece, que 3 personas, se han acercado a mí, una de mi entorno y otras muy majas que se han acercado sabiendo que era yo, para decirme que les había impactado mucho lo de Ciudad Juárez y que habían ido a buscar por internet, a buscar información para informarse más. Así que, que nos tenemos que sentir muy contentos. Esto para decirte lo que se me había olvidado. Bueno, a lo mejor el que haya esperanza empieza por ahí, quiero decir, sí. No mirándonos a nosotros el ombligo, sino a que tome conciencia la población, la sociedad. Y la población de allí sí que está tomando conciencia. Ya nos diste alguna pista la semana pasada de eso, ¿no? Efectivamente. A mí me parece similar. Si ahora hacemos balance, ¿os acordáis, chicos, de qué es lo que se pensaba en España y en gran parte del mundo de la violencia sobre la mujer hace 20 años, por ejemplo, ¿no? Sí. Que parecía que se pensaba que las mujeres tenían que callar y aguantar, y hoy ya no solo no callan ni aguantan, sino exigen en una posición de igualdad en el mundo con los hombres, en condiciones de igualdad, y nosotros, los hombres que creemos así, también les apoyamos en eso. O sea, pues por eso tenemos que, como tú dices, abrir paso a esa esperanza y transmitir esperanza en el programa de hoy. Ya, porque lo que ha pasado en México, podríamos definirlo en los últimos tiempos, ha habido una explosión social, se ha adelantado la sociedad civil, se ha tenido que adelantar la sociedad civil a lo que pudieran hacer las autoridades, desde la política y desde la justicia, ¿no? Sí, fijaros que ha habido una explosión. No pasa lo mismo, no hay un paralelismo, por ejemplo, entre esto y el Me Too de Estados Unidos, o lo que pasó con Rubiales en España, donde parece ser que en los últimos años va por delante la sociedad civil, y la sociedad civil, no sé si lo ves igual, Roberto, parece que empuja a los políticos y a las leyes con posterioridad. Sí, y además, mira, me has dejado un par de audios, lo hemos dejado en un par de audios que has encontrado por ahí de un reportaje hecho en El País. Vamos a escuchar primero a una activista muy significada allí, es Itziel Cisneros, sobre cómo habla precisamente sobre esto, sobre cómo el movimiento de la sociedad civil ha tenido que ir por delante de la política. Me parece irresponsable que, viendo el nivel de violencia en contra de las mujeres que hay en este país, la clase política mexicana no esté volcada a estos temas, ¿no? También creo que la clase política normalmente reacciona cuando nosotros y nosotras presionamos, y por eso me emociona tanto estas mujeres que están presionando, ¿no? Porque cuando empiecen a darse cuenta que eso cuesta votos, que eso les va a costar el poder, van a tener que empezar a escucharnos. En este país tenemos un problema grave, muy grave de violencia, y eso no quiere decir que una muerte valga más que la otra, pero simplemente lo que tenemos que darnos cuenta es que estos homicidas que están cometiendo feminicidios están siendo especialmente violentos contra las mujeres. Y eso es en respuesta a una cadena de violencia que muchos de nosotros estamos siendo permisivos, ¿no? ¿Cuántas de esas víctimas que no fueron asesinadas por su pareja no
su círculo cercano o la propia autoridad sabían previamente que estaban sufriendo violencia y nunca hicimos nada, ¿no? Y lo dejamos pasar hasta que la mataron. Se estaba refiriendo, cuando hablaba Itzel Cisneros, esta activista, de cómo se ha movilizado de forma muy gráfica a una campaña, la campaña de la Cruz, con el lema "Ni una menos", de la que también habla en ese mismo documento el actor Diego Luna. Esta campaña tiene un valor profundo, porque en el momento en el que tú pegues una, te va a obligar a una reflexión, a la cual probablemente no le estás entrando, porque si no ya hubieras hecho algo. Te va a hacer hablar del tema, te va a hacer que cada que alguien entre a tu casa te pregunte, oye, ¿por qué tienes esa cruz ahí? ¿Qué significa? Y que empieces un diálogo y una conversación. Eso es lo que hace falta en este país, que dejemos de hablar de cifras y empecemos a hablar de lo personal, que empecemos a hablar de lo que realmente nos vincula con los problemas con los que convivimos diariamente. Y la violencia de género, pues eso, se tiene que hablar en cortito, se tiene que hablar en eso, en tus relaciones más cercanas e íntimas, y siento que esta cruzada tiene ese chance de lograr algo que además te conecte con el resto de tu país. ¿Qué te sugieren a ti, Félix, estas reflexiones, tanto de Diego Luna como de Itzel Cisneros? Pues me maravilla. Mira, de Diego Luna, al que más admiro mucho como actor, nos está interpelando directamente porque, Roberto, chicos, nosotros compartimos vida, intimidad, amistad, trabajo con mujeres que son nuestras compañeras, nuestras amigas, nuestras novias, nuestras hermanas. No podemos que estar ajenos a los problemas de ellas. Sus problemas son nuestros problemas, ¿no? Eso por un lado. Y ahora me decís lo que pensáis vosotros, chicos. Y lo segundo, que tiene una dimensión política y que si somos conscientes que nos unimos todos, aunque los políticos miraran para otro lado, no van a tener otra que mirar a nuestro lado, porque si no quedan atrás, si no quedan atrás. No sé cómo lo veis vosotros. Sí, hombre, yo desde luego destaco el paso adelante, que ahora es tan gráfico, con ese movimiento de Ni una menos en México, o lo que citabas tú, de cómo hace escasamente 20, 30 años, no más, se estaban haciendo bromas sobre en la tele española, en horario de máxima audiencia, bromas que festejábamos y que nos reíamos con ellas todos, sobre "Mi marido me pega", ¿no?, por ejemplo. O como desde el periodismo estábamos hablando, desde el periodismo policial, judicialmente, se hablaba de ese tipo de crímenes que ahora sabemos que es crímenes machistas. Estábamos hablando de crímenes pasionales. Quiero decir que ahí ha habido un avance, un camino recorrido, desde luego, gracias también a la presión o, sobre todo, al avance de la sociedad civil. Oye, nos dijiste, Félix, porque no me gustaría que dejáramos esto a medias hoy, que querías hablarnos de ese caso judicial que tuvo tanta repercusión en México, en todo el mundo a nivel judicial, el del campo algodonero, de 2009, porque nos decías qué es lo que tiene de importante, qué es lo que lo hace importante a este caso. Pues es muy importante y es muy emocionante. También tenemos que hablar de cuando la justicia da pasos adelante. Esta es una condena de un tribunal internacional, igual que Europa, chicos, tiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, América tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esta es la primera vez en la historia donde un Estado, en este caso México, fue condenado como Estado por la desaparición y muerte de 3 mujeres, 2 de ellas menores de edad. Ya, ¿y qué hechos eran los que se juzgaron, los que fueron sometidos al tribunal? Pues fijaros, se produce la desaparición de 3 personas. Laura Benerice, una estudiante de 17 años, cuyo último contacto fue el 22 de septiembre del 2001, consistente en una llamada a sus amigas, y se denuncia su desaparición en septiembre del 2001. Claudia Ibet, trabajadora de una empresa maquiladora cerca de la frontera de Estados Unidos, desaparece con 20 años de edad, desaparece el 10 de octubre del 2001. Ese día no se le había permitido entrar en su empresa por haber llegado un par de minutos tarde, y el motivo que da es que se había quedado a ayudar a su hermana en el cuidado de su hija y aún así no le dejaron entrar y desapareció. Y Esmeralda desaparece el 29 de octubre del 2001 a salir de la casa donde trabajaba como empleada doméstica con 15 años. Los cuerpos de estas 3 mujeres son localizados en un mismo sitio, en un campo de algodones, en la ciudad de Juárez, el 6 de noviembre del 2001. Ya, sobre los responsables de esas muertes, ¿se identificaron, se encontraron? Pues veréis, las madres de estas 3 mujeres, siempre las madres, acuden una y otra vez a las autoridades.
¿Y qué es lo que dicen en la Corte Interamericana? Que el trato fue el de pasividad, que recibieron presiones para que no continuaran, que incluso no le tomaban la declaración, le mandaban ir a su casa. Entonces las madres desesperadas, acaban yendo a Corte Interamericana para decir que esa dejación de funciones de los funcionarios públicos mexicanos era responsable de que al final sus hijas hubieran aparecido muertas. Vale, y recurren entonces a ese Tribunal Internacional Americano. ¿Continúa por ahí la investigación entonces? ¿Reciben ese caso? Sí, reciben ese caso y lo primero que hace la Corte Interamericana es que recoge dos circunstancias. Recoge que todas son mujeres jóvenes de estos tres casos, que no hay relación de contacto entre sí ni se piensa que sea el mismo autor, y además el segundo factor que investigan es la extrema crueldad que hay en los tres casos de cómo se ha matado a las mujeres. Y estos factores son de vital importancia, ¿no? Pero ¿no son circunstanciales? No son circunstanciales. Lo que se da cuenta la Corte Interamericana, y esto es muy importante, es que en México, imaginaros que esto se diga una sentencia que importantes para los juristas, dice que las mujeres, por ser jóvenes y sobre todo si son de condición socioeconómica vulnerable, tienen un grave peligro contra su vida, y el Estado mexicano no ha hecho casi nada por protegerlas. Oye, y el Tribunal Internacional también aborda un dato, otro hecho que es novedoso, al que le da mucha relevancia. Efectivamente, aborda este dato, aborda el dato de que los estados tienen un deber de diligencia de proteger a las personas, de proteger a las mujeres. Ya. ¿Qué acuerda el Tribunal Internacional al final? Pues fijaros, acuerda todas estas cosas. Obliga al Estado de México a reiniciar las investigaciones. Segundo, sobre los asesinatos. Ordena investigar el comportamiento de los funcionarios. Ordena que se publique en el Diario Oficial de México la sentencia y los puntos de la misma. Ordena que se cree una página web en Internet que contenga información personal de todas las mujeres jóvenes y niñas desaparecidas en Ciudad Juárez en 1993, ordenando que esa información sea actualizada. Ordena la creación de una base de datos a nivel nacional con esta información. Ordena la creación de un acto público de homenaje a las víctimas. Ordena, chicos, también que se cree un monumento en el campo algodonero, en el lugar de hallazgo de las víctimas, en honor de ellas. Y además ordena a México que cree protocolos para la policía, para los fiscales, para los jueces, para su formación en materia de derecho contra la mujer. Oye, es un tribunal internacional por encima del Estado. ¿Esto es vinculante? Es vinculante. Vale. Es vinculante. ¿Es esta la única vez que un tribunal, un organismo internacional, ha condenado a un Estado por crímenes contra las mujeres? Pues no, fijaros, hay un comité de las Naciones Unidas que se llama el CEDAW, Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer, que también ha tratado de dos casos, para que veáis que esto no pasa solo en América del Sur. La investigación sobre desapariciones de mujeres y niñas indígenas en Canadá, en 2015, y acabó señalando que había una práctica de feminicidio en Canadá contra la población indígena, señalando que había una pasividad de las autoridades, y en mayo de 2021 este mismo comité también lo estableció, feminicidios generalizados en Sudáfrica, estableciendo que también que había una responsabilidad del Estado sudafricano en la desaparición de mujeres con una dejación de funciones. Yo, si te parece, para terminar, Félix, voy a volver al principio. No podemos, por una cuestión técnica, no podemos reproducir aquí un vídeo, que sí que invito a nuestros oyentes a que vayan a buscarlo a la web fiscal.es, donde tus compañeros, tus compañeras, nada, en poco menos de un minuto, hacen... Es que no me gustaría llamarle alegato, porque en realidad es una contextualización de lo importante. Bueno, el título es: Negar la violencia de género nos hace daño a todas. Y
Bueno, yo invito a la gente a que escuche, a que vea a tus compañeros, con los que imagino que tú ya conoces ese vídeo, estás absolutamente de acuerdo, porque dan ahí 4 o 5 datos sobre los que hemos caído también estas semanas, que son fundamentales, ¿no? Y que efectivamente, y que no podemos chicos, obviar nunca. Negar la violencia y banalizarla nos pone en peligro a las mujeres y nos pone en peligro a todos. Eso es lo que decimos los 2.700 fiscales. Eso es lo que decimos, bien alto. Félix Martín, fiscal. La próxima semana no descartes que a lo mejor hagamos un especial preguntas o dudas de los oyentes contigo, que tengan que con ver vosotros al fin del mundo, ya lo sabéis, lo que me digáis. Un abrazo, Félix. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Hasta luego. Hasta adiós.